Ahora sí. Bueno, señores, ¿empezamos o qué? ¿Empezamos o no empezamos? Empezamos ya. Muy buenas a todos. Recién estrenado nuestro canal de YouTube, señores, lo hemos conseguido. Por fin hemos encontrado la forma de dar la cara en una plataforma en la que todo el mundo tiene instalado en su móvil, o sea que no debería haber ningún problema. Muchas gracias a Laguna por haber hecho un curso de OBS en un día prácticamente, Express. dos. Y Preguntando la vamos a darle más al invitado que ya lo tenemos por aquí en el canal nuestro de Discord. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas pasa? ¿Qué tal? noches. ¿Qué Se me tal? escucha bien, ¿no? Sí, Sí, sí. señor. Lo que no se ve es la imagen, pero se te escucha bien. Lo que no se ve es la cámara, pero bueno. A ver, Ahí, ahí. Ahora. Ahí va bien. estoy. Ahora perfecto. Sí, ¿Qué señor. tal? Uniforme, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy Ya bien, muy ves. bien. No, a ver, es que los que valemos. Sí, que Me sí, he que puesto sí. guapo para la ocasión. Sí, sí, desde luego. Lo ¿Qué pasa? amerita. ¿Qué tal el postpartido después de la victoria de ayer? Que imagino que para ti fue además especial. Pues bien, la verdad que bien, contento. Cada vez que se gana, sea el rival que sea, pues siempre los lunes suele ser mejor, son más llevaderos. Son días de inicio para todos desde el inicio de pretemporada. Quería preguntarte cómo está llevando la plantilla este inicio, quizás con muchísima euforia desde el partido del Badajoz, imagino, pero también con un día duro como lo que fue Montijo por una derrota dura. O sea, ¿cómo es el ambiente en general en este inicio de temporada? La verdad es que buenísimo, buenísimo. Hay un grupo de gente humana espectacular, se han adaptado muy bien tanto al cuerpo técnico, el cuerpo técnico a ellos también, a la ciudad, todo el entorno, fenomenal. Parece mentira que haya 20 jugadores nuevos y que sean todos pues como una familia, que al final creo que es importante bueno, ahí están, se están viendo los resultados. Luego, lo que me preguntaba sobre Montijo, pues sí, esa semana fue bastante dura, fue un partido que no esperábamos pues no sacar nada, pero bueno, al final llegó pronto la victoria ante Pueblo Nuevo y seguimos con la racha. ¿Y tú crees que lo de Montijo fue debido a inexperiencia en campos artificiales después de jugar en Segunda Federación durante una temporada o que simplemente el equipo estaba, no sé, un poco todavía a verlas venir, por así decirlo? No, a ver, el tema del campo tampoco, porque el equipo venía de segunda red, pero fíjate, tan solo Lolo Pavón, ¿no? Se había quedado. Había futbolistas que sí, venían de césped artificial, de una temporada anterior de césped artificial, otros de césped natural, pero bueno, la pretemporada está para eso, para adaptarnos. Llevamos entrenando en el Celestino Mera pues un mes y medio y al final pues no es excusa, no es excusa. Partidos que se dan, que ahora con el tiempo es un tópico decirlo, pero para mí yo lo veo así, ¿no? Es una derrota que parece ser que nos ha venido bien. Entonces, bueno, ese partido ya no podemos sacar nada, corregimos errores y ya está, y seguimos. No, y después de lo de Pueblo Nuevo, eso se olvida rápido, ¿eh? Porque yo creo que los aficionados, si tenían alguna duda, los que viajaron a Montijo, después de la goleada en casa, se disiparon. Uh-huh. Así es. Parece también que, como se suele decir, el Montijo pagó los platos rotos. Partido bueno, que al final ningún partido va a ser fácil y se está viendo, ¿no? Todas las jornadas, la igualdad que hay, muchos resultados, muchos empates. Y bueno, Montijo pagó los platos rotos y ya está, y seguimos de 3 en 3. No, que eso es lo importante al Bueno, final, buenas noches. de ir sumando Bueno, de ve 3 tú, en ve tú, 3. Laguna. Que eso es lo Buenas importante, noches. de ir Primero sumando de Laguna y 3 en después. 3. Que es lo importante, de ir sumando de 3 en 3 y acabar. Bueno, ahora, cuanto antes te pongas líder y marcar tú el ritmo un poco de la competición, yo creo que es lo importante ahora, ¿no?
Sí, a ver, es como te digo. Fíjate, Villanovense no pierde, o sea, Moralo, por ejemplo, venía de 3 empates y ayer ganó. Diocesano venía de 3 empates, ayer ganó. O sea, sí es que va a haber mucha igualdad, pienso, hasta el final. No creo, o me sorprendería que hubiese un equipo que destacase por encima del resto, que ojalá y sea así y seamos nosotros. Pero bueno, al final iremos entrenamiento a entrenamiento, partido a partido y así hasta el final. Bueno, ahora sí, Jorge, yo te quería preguntar sobre un tema que en la grada resuena con fuerza, y es que este año la seguridad en la portería es bastante palpable, y una cosa que se ha caracterizado en la mayoría de tus proyectos es por apostar siempre por 2 porteros de alta calidad. Cuéntanos un poco si a Kellyan lo conocías de antes, a César imagino que sí, evidentemente, pero ¿cómo llega Kellyan. ese acercamiento a Kellyan? Sí, a ver, Kellyan también lo tuve en Llerena, la temporada de segunda red. Y a ver, yo soy de los que piensa que al final la portería, si no es la posición más importante, es de las más importantes. Ten en cuenta que normalmente los equipos suelen tener un portero bueno o con más experiencia y luego suelen tener a un sub-23 por salir del paso y tal. Yo no lo veo así. Al final, tener 2 buenos porteros te puede sacar de muchos apuros. Nadie está exento de cualquier lesión, cualquier cosa, y más el portero, ¿no? Tema de dedos, tema de cualquier lesión, ¿no? Muscular o cualquier tipo. Al final, estaremos tranquilos en ese sentido. En este caso, ahora ha empezado César a jugar. Sabemos que si a César, Dios lo quiera que no, pero le pasase algo, tenemos cubierta la portería 100%. Ya no solo con ellos dos, sino también firmamos a Zambrana como tercer portero y que está en el gimnástico y que también confiaríamos en él. Entonces, bueno, como te digo, 2 buenos porteros, ahora ha empezado César, sabemos y la plantilla y todo el mundo sabe que cuando juegue Kellyan, cuando le toque, lo hará igual de bien, así que bueno, en ese sentido estamos tranquilos. No, y de hecho César ya, por ejemplo, ayer lo vimos, fue decisivo de nuevo, casi al final del partido saca una mano abajo impresionante y en Badajoz 3/4 de lo mismo, o sea, en Badajoz hizo un partidazo inmenso. A mí me gustaría saber si tú cuando confeccionas la plantilla y tienes esta idea de 2 porteros competitivos, si también piensas en la mentalidad que va a tener cada portero para poder asumir su rol dentro del equipo. Porque claro, yo tengo en mente el Ceuta. El Ceuta el año pasado rotaba cada 3-4 partidos, rotaba de portero. Pero cada uno más o menos sabía lo que iba a jugar. Aquí de momento estamos viendo que es César el que juega todo, que le han estado todavía esperando su oportunidad. No sé si tú también, que los conoces a los dos, pensaste en eso y dijiste, tienes mentalidad como para decir, espero mi oportunidad y cuando llegue la aprovecho. Sí, ya te digo, los conozco a los dos deportivamente y conozco a los dos personalmente. Entonces, sé que son buenos suplentes también, ¿vale? Y sé que ellos van a saber que si juega uno y no juega el otro es porque el otro está mejor. Y gracias a él le está haciendo ser mejor. Hay un detalle que no sé si lo sabéis, y es que en Badajoz, por ejemplo, cuando acaba el partido, Kellyan sale corriendo y se va a abrazar a César. Has comentado la parada, ¿no? Y Mario Sosa, como entrenador de portero, se fueron y se abrazaron los tres. Eso dice mucho que al final tú estás jodido porque no estás jugando, pero a la vez estás feliz de que tu compañero te ha hecho ganar el partido, ¿no? Con la parada que has comentado de César a Borja. Entonces, bueno, eso, imagínate, ¿no? Para el grupo, al final te llena, ¿no? Porque, como te he comentado antes, o he comentado antes, es una familia y se está viendo. Y Jorge, ahora que has comentado que conoces a Kellyan personalmente y a César también, ¿tú crees que el tema personal, o sea, conocer al jugador personalmente, pesa en una negociación o pesa para llamarlo tú a un equipo, vamos, en este caso para el Don Benito? Sí, a ver, yo siempre lo digo, antes de firmar futbolistas, a mí me gusta firmar personas. Yo he dejado de firmar a un futbolista que para mí era un buen futbolista, pero luego ya cuando me pongo a analizarlo, a preguntar por él y demás,
hay cosas que no me gustan. Entonces ese futbolista no viene porque si es buen futbolista, pero te va a restar en otros aspectos, pues entonces no tiene cabida. Al final creo que los proyectos que yo he hecho, en este caso en Llerena, yo creo que la mayoría, bueno, los 3 años han sido éxitos gracias a la piña, ¿no? Y a la familia que siempre se ha formado. Tener en cuenta que son muchas horas al cabo del año, son todos los días, 2, 3 horas. Tienen que llevarse bien, tienen que conocerse pronto y más este año, como te digo, pues 20 futbolistas nuevos. Y ya por cerrar un poco el tema de la portería, en verano ocurrió una cosa que, bueno, poco esperábamos, ¿no? Que fichamos un portero al principio, Vitolo, llega Kellyan y a los días Vitolo, pues, se marcha por sus motivos. Tú, cuando eso sucede, ¿cómo lo llevas? Porque me da la sensación de que tú tenías muy rápido en mente el nombre de César, que seguía libre, y tú lo conocías perfectamente después del temporada que había hecho en Llerena contigo. Sí, a ver, el tema de Vitolo, bueno, firmamos a Vitolo, como bien has dicho, y bueno, firmó a Kellyan y al ver el fichaje de Kellyan, pues me habla tanto el representante como Vitolo y me dicen que, bueno, que para él es una temporada importante esta y que cree que no va a jugar y demás y que quieren salir. A ver, a mí me pilla, ¿no? Porque tú al final ya había cerrado a 2 buenos porteros y me pilla un poco así de sopetón, no me lo tomo bien, que creo que bueno, no eran las maneras, ¿no? Tú ya has firmado y tal, pero luego ya lo pensaba fríamente y digo, bueno, si es que al final, si no quiere estar, lo mejor es que no esté, ¿no? Porque si ya antes de empezar su pensamiento es que no va a jugar, que yo no lo tenía tan claro, ¿no? Porque al final, ya te digo, Vitolo también es un gran portero. Y bueno, finalmente, pues nada, decidimos que rescindir y ya está. Y bueno, César sabía que estaba libre y bueno, me pongo en contacto con él y ya está. Y lo cerramos rápidamente también, así que bueno, se solucionó bien, que es lo importante y ya está. Cosas del padrino. Eh, cambiando de tercio, vamos a pasar de la portería. Yo quiero pasar a la delantera porque me gustaría hablar de Cuéllar. Ayer, por ejemplo, yo no pude ver el partido, no estoy en Don Benito ni pude sintonizar el partido por la tele, pero el perfil este de Cuéllar, teniendo este perfil, me gustaría preguntarte por qué en otros partidos, ayer sí jugó de titular y perfecto, la asistencia genial, he visto el gol y me parece una jugada muy buena, pero ¿por qué en esta clase ayer sí y en otros partidos, por ejemplo, Sí, que porque en ha césped jugado natural Nando juega Copete y en césped artificial de juega, izquierda? bueno, Montijo. A ver, eso habría que preguntárselo más al míster, ¿no? Que es el que hace las alineaciones. Lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar es que hay una plantilla y se está viendo que juegue quien juegue, pues está dando muy buen rendimiento. Ayer le tocó, fíjate, sentarse a Carlos López y a Nando Copete, ¿no? Estos dos futbolistas que venían de jugar y ayer no jugaron. Entra Gianmarco, Die Tualí, y entra Mancha. Y para mí hacen un gran partido. Gianmarco lo tiene que quitar en el descanso porque recibe un golpe en el cuádriceps, que afortunadamente, bueno, se ha quedado en eso, en un golpe, pero la primera parte que hace es muy buena, es buenísima. Entonces, bueno, al final es eso. Lo importante es que juegue quien juegue. Está rindiendo y, bueno, la superficie del terreno de juego también, que juegue quien juegue, pues que nos venga bien. Y yo al hilo con eso que estás comentando, estuve repasando antes un poco los minutos y tal, y vi que de momento solo hay 2 jugadores que no han jugado nada, que son Javi Gil y Kellyan. O sea, eso habla de que casi todos los futbolistas están metidos en dinámica y se está viendo que si hace falta, están preparados para dar el máximo nivel. Que eso yo creo que es una noticia muy positiva. Positivísima. O sea, me gustaría que los vieseis entrenar. O sea, han nombrado a Kelly, han nombrado a Javi Gil.
Cristian ha tenido pocos minutos, Jesús García ha tenido pocos minutos, en fin. Pero es que me gustaría que vieseis el entrenamiento, por ejemplo, de hoy. Al final, el lunes es el entrenamiento más jodido para los suplentes, porque tienen que hacer un compensatorio con respecto a los titulares. Y es increíble. O sea, verlos entrenar, parecen que jugaron ayer y que están felices. O sea, y preparados al final para eso, ¿no? Para cuando les toque, pues estar al máximo nivel. Yo quiero comentarte un asunto que ese día Twitter estalló al margen de la victoria, que fue en el Vivero, como una de ya tus conocidas jugadas maestras del Padrino, desde aquí lo vamos a decir ya, y es que muchos nos quedamos muy sorprendidos cuando después de un día tan apoteósico como la victoria ante el Club Deportivo Badajoz, ese mismo día se decide anunciar a Pablo Platero, una noticia que por lo menos nadie esperaba, por lo menos yo, y yo quería comentarte, o más bien preguntarte, ¿ya teníais fichado ese día como decir, vale, este día lo vamos a hacer oficial? ¿O dependíais un poco del resultado para poder jugar con eso? Pues mira, te voy a decir, te voy a ser sincero. Platero firmó el contrato, el partido fue a las 5, acabamos a las 7, a las 8 firmó el contrato Platero. Estuvo en el vivero, que fue a ver el partido. Y bueno, yo venía hablando con él durante, bueno, yo Platero tengo buena amistad también porque lo he tenido en Llerena 2 años. Y bueno, hablé con él en verano, pero bueno, él al final estaba vinculado a la Extremadura y no queríamos tampoco hacer nada. Y bueno, yo seguí avanzando, la plantilla se fue confeccionando. Y luego ya una vez que sale de la Extremadura, pues volvemos a retomar conversaciones. Ha ido muy lento, pero sinceramente te digo que la firma fue ese mismo día. Es más, yo con él de cachondeo, porque veníamos negociando durante la semana, le digo, mira, vamos a ganar en el Vivero y ese mismo domingo por la noche te vamos a presentar. Y así fue, hablé con la directiva y demás y bueno, decidimos hacerlo así. Y volviendo al partido de ayer contra el Yerenense, ¿tú a quién destacarías de un partido tan tosco como el que vimos ayer? Porque yo creo que dimos buenos 35 minutos. A mí, la verdad que me gustaron yendo a por el Yerenense con esa presión alta, pero luego el nivel bajó un poquillo. Yo lo achaco a las lluvias. Pero bueno, ¿a quién destacarías tú de ayer del partido? Yo, por ejemplo, destaco a Cuellar, que para mí es conjunto con Joselito, que yo no sé cómo se dieron esos dos fichajes, pero me parecen dos jugadorazos, la verdad. A ver, no te voy a destacar solo a uno, es que al final estamos viendo, ¿no? Que es un equipo, todos trabajan en bloque y el partido, has comentado, la primera parte o 35 o 40 minutos muy bueno, la segunda un poco decaemos ahí y se asemejó mucho al partido de Badajoz. Tuvimos para sentenciar en la primera parte y luego pues en la segunda parte, no voy a decir sufrimos porque tampoco fue así, no sufrimos eh, ocasiones de gol y eso, tampoco tuvieron muchas, pero bueno, al final el bloque, ¿no? Si ves a Igor Rocha cómo defiende, ¿no? Que se suele decir que el primer defensor tiene que ser el delantero. Fíjate, ¿no? Cómo corre, cómo pelea, pero es que al final todo. Quita a Dieto Ali por lesión entrenando, bueno, los cambios, luego Platero, que llevaba solo una semana entrenando y dejó buenos destellos. Al final todo es el grupo en general y ya te digo, habéis comentado antes el tema de Javi Gil. Es que destaco hasta Javi Gil porque luego en el vestuario, cómo anima a los compañeros. Al final es eso, tener un buen grupo creo que es clave para el éxito. Y al hilo de lo que comentaba de Rocha, de que lo vimos sacrificándose una vez más, ¿cómo crees que le va a sentar este gol? Porque le estábamos viendo que de cara a portería estaba costando, sobre todo el día de Badajoz vimos el penalti, que para mí es un acierto de Tienza, más que un error de Igor, porque creo que estaba muy bien tirado. Pero luego falla también una ocasión clara y yo creo que este gol a él le va a venir muy bien, porque también viene una temporada en Montijo que a nivel goleador no fue buena y yo creo que ya para meterlo en dinámica, ¿cómo lo ves tú que le conoces más que los aficionados? Le va a venir fenomenal. Bueno, de hecho, el marque o no marque se está viendo, ¿no? No baja el nivel, no baja el ritmo competitivo que tiene. Y ahora encima con el gol, con la victoria y demás, pues le va a venir fenomenal.
Igor es un chico genial, ¿no? Falló el penalti y fíjate, no se vino abajo, trabajó como el que más y le va a venir muy bien. Como bien has dicho, Igor no es que sea un goleador nato, ahí están las estadísticas, pero al final el trabajo que da y sus compañeros, ¿no? La plantilla se aprovecha de ese trabajo, pues al final creo que le vendrá muy bien. Y ya por rematar el tema de Igor, tú cuando fichas a Igor en verano, ¿qué es lo que más te fijas de él? Porque yo recuerdo en Mérida que hizo un temporadón, pero luego baja bastante el nivel. Venía a hacer una temporada a nivel goleador regular mediocre en el Montijo y eso generó también un poco de incertidumbre o de dudas en los aficionados. ¿Tú qué perfil de jugador crees que es Igor? Porque para mí, por ejemplo, no es un 9 al uso. Y eso en el aficionado de Don Benito puede causar también un poco de duda, porque en su día tuvimos a David Agudo, que tampoco era eso para mí, que era un tío que trabajaba muchísimo, pero no era un goleador y causaba dudas en muchos aficionados de la grada. Creo que también puede pasar algo similar como con Igor. Así que tú, que eres el director deportivo y que lo conoces mejor que nadie, ¿cómo lo definirías? A ver, Igor es un futbolista que puede jugar solo arriba, puede jugar de 9, puede jugar por detrás de punta, puede jugar en las dos bandas. O sea, al final, un jugador polivalente que creo que bueno, a mí me gusta tener jugadores polivalentes que al final por lesiones, sanciones y demás puedes usarlo en cualquier posición. Y bueno, yo sé que Igor, cuando lo firmo, bueno, viene a Don Benito, le digo que venga, hablamos, le enseño instalaciones, le enseño vestuario, le enseño el estadio, Celestino Mera, gimnasio, todo, ¿no? Al final me gusta que venga, ¿no? Porque al final Igor es un jugador profesional, ha jugado en muchos sitios, pero a mí me gusta que el futbolista que va a venir aquí, va a estar 10 meses aquí, que sepa dónde viene también. Entonces, bueno, él desde el primer momento ve todo y quiere venir, le gusta todo lo que ve. Habla con el míster, que también me gusta que el futbolista hable con el míster, que le pregunte las inquietudes que tenga y demás. Y bueno, al final Igor viene a ser un jugador importante y creo que hasta día de hoy, no con goles, ayer sí porque nos da los 3 puntos, pero viene a ser un jugador muy importante. En Montijo no hace grandes números, pero claro, yo estoy en que, bueno, Fran Chacón, que es nuestro preparador físico, lo tiene en Montijo. Entonces, bueno, hablo con Fran y bueno, me dice que por llamarlo de alguna manera, está en su segunda juventud, se está cuidando, tema alimentación, siempre le preguntaba cosas a Fran y al final son ese tipo de cosas que a mí me gusta y que al aficionado le tiene que gustar, el tener jugadores profesionales. O sea, Igor Rocha creo que incluso dejó el fútbol cuando se fue a vivir a Mérida, lo enganchó otra vez con Don Álvaro, el ¿no? Don Álvaro, con el Don Álvaro y demás. Y es lo que te digo, está en su segunda juventud y al final creo que lo está demostrando. Y yo te quería preguntar una cosa, Jorge, porque ahora al hilo de que has dicho de que te gustan los jugadores polivalentes, yo a Asier, yo creo que también puede jugar por dentro, Asier, ¿no? O puede jugar ahí como de media punta, ¿no? Es que yo le veo las Sí. cualidades para hacerlo, pero por ahora está jugando en banda y la verdad que está haciendo otra, bueno, es que quédate con de uno de los jugadores, porque sorpresas están siendo todos, la verdad, son todos nuevos, pues sí que, pero bueno, eso, que también puede jugar por Sí, dentro, ¿no? O sea, que también has buscado eso en estos sí, perfiles. sí, sí. Asier se asemeja mucho también a Pablo, a Platero. Uno zurdo y uno diestro, pero los dos pueden jugar por fuera y los dos pueden jugar por dentro. Asier jugó mucho en el Rayo también de 8, en el doble pivote, de medio centro, puede jugar de media punta, puede jugar en la derecha, que al final el míster es donde de momento lo está usando y le gusta tenerlo. Entonces, bueno, como te digo, jugadores polivalentes que puedan jugar en varias posiciones a lo largo de una temporada que es muy larga, pues nos vendrá bien. Yo te quería preguntar sobre el aspecto defensivo. Vemos que el equipo encaja muy poco. O sea, al margen de los 2 goles de Montijo, ya son 2 porterías a 0, la del Vivero y la de ayer. Y yo te quería preguntar sobre un jugador en concreto que, a pesar de su edad, demuestra que sigue yendo al quite como nadie, que es Lolo Pavón. A vosotros, tú cuando le conoces y sabes que va a ser el capitán este año,
¿te da la sensación como que es un líder nato para el club? O sea, que realmente se puede convertir, digamos, en la extensión del míster José Carlos Prieto en el campo. ¿Qué sensaciones te da Lolo cuando recién comienza tu andadura aquí? Muy buena. Al final Lolo lleva ya varias temporadas aquí, yo lo conozco, ¿no? De ir a ver al equipo. Y bueno, al final su trayectoria y cómo está él, porque es un futbolista que al final tiene 41 años, pero si se cuida, pues en tercera división puede jugar perfectamente y lo estamos viendo, ¿no? Y además haciendo grandes partidos. Lolo es de los futbolistas que antes llegan a entrenamiento y se pone a hacer su preventivo, su gimnasio, es un jugador que se cuida, que al final es eso. Si tú te cuidas, el tema de alimentación, tema de preparación y demás, pues puedes jugar perfectamente. Y al hilo de lo que dicen, ¿no? De la extensión del míster en el terreno de juego, pues totalmente. Totalmente Lolo es un líder y se está viendo. Otro que está viviendo su segunda juventud. Yo creo que no la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. No, y al hilo de eso que comentaba Jorge y lo que comentaba Álvaro de que Lolo puede ser la extensión del míster en el campo, ayer que el míster no estuvo en el césped, que estuvo a tu lado, ¿cómo visteis vosotros dos el partido? Porque creo que lo vivisteis tenso. Muy, muy tenso, muy tenso. Y yo creo que me ponía más nervioso cuando le veía y le escuchaba a él. No, al final son muchos nervios. No es fácil ganar a cualquiera. Encerrado ahí en la cabina esa, no sé si volveré a ver algún partido, pero bueno, lo vivimos al final con la tensión, ¿no? Que son cualquier partido de tercera división. Y bueno, yo creo que, como te digo, él ayer me decía, dice, no me van a expulsar más porque no puedo ver un partido fuera del banquillo. Así que bueno, esperemos que así sea. Sí, pero cuando bajó corriendo que iba a pitar casi el árbitro, ¿tú qué pensaste? Porque ahí pensamos No, todos que se le iba la pinza, ¿eh? no, ahí lo que pasó es que estaba en contacto con el banquillo por teléfono y había alguna explicación que no se estaban enterando. Entonces prefirió bajar corriendo y Explicarla. darla de más cerca. Yo lo que quiero saber es si todavía la chapa de la cabina aguanta, porque había ciertos golpes ahí que daba lugar a la confusión, ¿eh? No, pero eso es por Pues, el espacio, Álvaro. os voy a decir que los nudillos me duelen. Hubo una de las veces que golpeé y digo, madre mía. Pero sí, la chapa aguantó. Y Samu, que estaba al lado con Canal Extremadura, dice que, y algún familiar mío que lo estaba escuchando por la radio, dice que se escuchó al final del partido algún grito. Así Sí. que bueno, ya está, Aquí anécdota. Romero puede dar fe de ello. Que nos preguntó si había pasado algo, estaba preocupado. Sí, ayer el que estaba comentando nuestro partido en este momento del juego estaba muy preocupado por lo que había, por el golpe a la cabina, que fue de Pues lo sería poco que, víctima fue de lo poco fatal, que se narró, sí. No sé si sería mío o sería del míster, pero sí, los nervios, al final los nervios. Porque tú antes decías, ojalá no volver a la cabina a ver un partido. ¿A ti dónde te gusta ver el fútbol? Si tú tienes que elegir, yo me pongo aquí, ¿tú dónde te pones? A ver, a mí me gusta estar solo con mi libretilla, porque yo al final voy anotando cosas, pero entiendo, bueno, que al final está el palco, el día de Pueblo Nuevo, por ejemplo, lo vi en el palco, yo me senté ahí en una esquinita en el palco y ya está. Pero si voy fuera, pues me gusta estar solo, tranquilo, o si viene algún no convocado, algún directivo o algo, pero tranquilo, me gusta verlo tranquilo. Lo ¿Y qué más anotas en la alejado del libreta? ruido. Eh, Eso es buena pregunta la que has ¿Cómo? comentado. ¿Qué No, que anotas qué en la anotabas en libreta? la libreta. Pues mira, yo llevo unas estadísticas que luego paso a limpio los lunes y suelo anotar pues tiros a puertas de cada jugador, tiros a puerta, tiros fuera, faltas cometidas, faltas recibidas, centros al área, goles, tarjetas, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, cada jugador tiene lo anoto individualmente y tiene sus estadísticas individuales, ¿no? Al final creo que es bueno, ¿no? Saber qué jugador tenemos
qué es el que más falta recibe, qué jugador es el que más faltas hace, quién es el jugador que más centra al área, en fin, quién es el que más pega puertas. Entonces, bueno, al final son datos que creo que ayudan también a mejorar. Y tú, por Y todo ejemplo, eso, esos datos los recoges todos en la libreta. O sea, imagino que tienes ya un esquema previo antes del partido y tú ahí ya Sí. vas anotando durante el partido. Sí, ahí anoto, no sé, al final tiro a puertas, dando copete, apunto el 9. Tiro a puertas, apunto al 9 y ya está. Y luego lo voy pasando. Con Asier, la semana pasada, con Asier, que fue la jornada 3, acabó el partido y le digo, Asier, ¿sabes cuántos tiros a puerta has tirado? Digo, a puerta y fuera. Dice, pues 1, en los 3 partidos 1. Y fue el del gol en Badajoz. O sea que Perfecto, al final, entonces. sí, al final, bueno, son datos que ayudan. ¿y esta Son datos que metodología, ayudan. esta metodología que tú sigues es propia o es una recomendación o alguien que te haya aconsejado hacer esto? Pues no lo recuerdo, pero desde el primer año en Llerena lo hago y lo voy anotando, que no me lo pide nadie, ni a lo mejor luego yo al míster pues le doy algunas indicaciones, ¿no? Pues el jugador que más falta recibe o tal. O no sé, hay algún partido que el míster pide pues que haya centros al área, ¿no? Porque es un campo pequeño y necesitamos pues centros laterales y demás. Y a lo mejor en el descanso hemos centrado 2 o 3 veces. Pues son cosas que al final tú le dices al míster que has pedido que haya esto y solo hemos centrado 2 o 3 veces al área. Entonces, bueno, en el descanso pues puede dar esas indicaciones. Creo que no me cuesta trabajo y que al final cosas que ayudan. Y te ayuda a mejorar, pues, ¿por qué no hacerlo? Y tú, como ex trabajador del Yerenense el año pasado y 3 anteriores también, ¿te esperabas la imagen que vimos del Yerenense ayer? Porque el Yerenense el año pasado fue un equipazo que no subió por el canto de un duro y sí que es cierto que durante este verano hemos visto que se ha debilitado un poco y yo creo que las aspiraciones de ellos también han cambiado. Sí que es cierto que ayer vimos un equipo bastante competitivo, creo que tampoco nos ocasionaron mucho peligro, pero tú, como ex del Yerenense, ¿te esperabas esa imagen o esperabas algo más? Sí, me lo esperaba porque al final, digamos, la base del equipo se ha quedado. Kaká se ha quedado, Lolo Cortés, que es un buen portero, se quedó, Javi Duro, Dani Martínez, Mario Tomé, que ayer fueron de los mejores. Y al final lo que ha firmado son buenos jugadores. Ángel Muñoz, el central, que ayer, bueno, viene de jugar todo. Es de allí de Llerena y es un buen central, joven y un buen central. Raúl Guerrero arriba, que ya lleva 4 goles. También un buen futbolista. Lo que han firmado creo que les va a dar mucho. Y ya los había visto por la plataforma que tenemos, había visto algún partido. Y yo creo que van a estar peleando ahí arriba también. Al final creo que es un buen equipo. Y de firmas va la cosa. Yo te quiero preguntar por una que en su día a nosotros nos pareció como diciendo, wow, nos pilló como de sorpresa porque es uno de estos fichajes bajo perfil, ¿no? Que se llama. Yo te quería preguntar por Joselito, que yo creo que hablo en nombre de todos, que es un jugador excelso, con una conducción de balón enorme. ¿Tú a Joselito ya lo tenías apuntado en la agenda desde hace ya algún tiempo atrás o realmente te empezaste a fijar este año como un posible jugador a decir, lo quiero en mi proyecto? Anderradas de manual. Álvaro, anderradas de manual. Sí, a ver, Joselito lo conocía, pero no lo tenía anotado. No lo tenía anotado, pero sabía que era un buen lateral izquierdo. Al final, bueno, Joselito venía de hacer un buen año en Jerez, en el cual coincidió con Rubén Sánchez, y pregunto por él, evidentemente. Y luego, bueno, en Mijas. Este año no he encontrado un proyecto que a él le acomodase, porque él quería estar cerca de casa, supuestamente, porque bueno, va a ser papá ahora en un mes o menos, y quería estar cerca de casa. No encuentra proyectos y al final, bueno, se apunta a las sesiones AFE y ahí es donde realmente yo ya lo sigo, pregunto en AFE por él y demás. Y bueno, veo los partidos de AFE, que juegan 3 amistosos, en los cuales juega todo y bueno, al final es un jugador que ya venía, aunque estaba avanzada ya la pretemporada, pero bueno, venía con un gran ritmo.
no recuerdo qué amistoso fue el primero que jugó, pero llevaba 2 días o 3 días en Don Benito y creo que jugó, no sé si los 90 minutos también con nosotros. Al final Quiero es eso. pensar que la Extremadura, ¿eh? Quiero pensar que la Extremadura. No lo recuerdo exactamente, pero creo que jugó todo el partido y bueno, al final es eso. Venía con un buen ritmo. El lateral izquierdo no es una posición que sea fácil encontrar, pero bueno, al final está con nosotros y está rindiendo bastante bien. No, a nosotros lo que más nos sorprendió es lo que tú comentas, el nivel físico al que llegaba. Porque nosotros preguntamos por él y tal y nos dijeron, es un competidor nato, o sea, el tío tiene mucha garra. Y luego también nos enteramos el tema este que habías dicho tú, que había estado entrenando con AFE. Pero es que de ahí a que se coman los 90, los 90, los 90, los 90, todos los partidos y a un nivel altísimo, es que de verdad me parece un jugadorazo, ¿eh? Porque luego también tiene ese buen toque y tiene la capacidad también de meterse por dentro, la conducción que hizo el otro día para dar el balón, que al final no es gol, pero que es de jugador de calidad. Sí, tiene un buen pie. Al final es un jugador muy físico y que proyecta bien en ataque, pero luego al final tiene también buen pie, que le permite asociarse y demás. Y luego, pues, no me canso de decirlo, como chaval, un 10. Personalmente es muy buena persona, al igual que el resto. Y os cuento también como anécdota que es el peluquero del vestuario. No, Sí, me sí, sí. digas. Pues Sí. le voy a decir a Joselito que se pase por mi casa y que me corte el pelo. Sí, sí. Oye, pues contigo tiene para Por rato, eso, ¿eh? yo le voy Todavía a no le he decir, dejado. Todavía ¿No? no le he dejado. ¿Y cuándo lo vas a Anando, dejar? anando copetes y le corta el pelo todos los viernes. Bueno, es que los futbolistas son luego muy presumidos, ¿eh? Les gusta ir con el degradadito hecho Sí, al sí, momento, ¿eh? Aymar, yo creo que Aymar es de los que más se les nota eso, de que es muy, con el sí, pelo muy exquisito. sí. y una pregunta, Jorge, ya hablando Dime. sobre el Cabeza del Buey, tú que seguramente habrás tenido oportunidad de verlo, ¿qué nos podemos esperar en Cabeza del Buey para los que vayamos? Bueno, ¿qué se puede esperar el Don Benito? Pues mira, al Cabeza del Buey os voy a contar otra anécdota. Ayer lo vi 2 veces, ¿vale? Ayer de madrugada me despierto a las 4:30 y ya no fui capaz de pegar ojos. Me levanté y a las 5 de la mañana estaba viendo Cabeza al Buey y Azuaga de la semana anterior. Y luego por la tarde, pues estuvimos en Santa Amalia también viéndolo. Así que, bueno, es un equipo muy físico. Tiene varios jugadores africanos, sobre todo en la parte de ataque, tiene jugadores muy peligrosos. Todavía no ha ganado, pero bueno, al final creo que también es anecdótico porque creo que ha hecho méritos para ganar. Ayer pudo ganar en Santa Amalia, al igual que pudo perder. Fue un partido feo porque el campo tampoco estaba muy allá, pero defensivamente no se complican. Tienen jugadores que el juego aéreo lo dominan bastante bien. Y bueno, creo que no lo van a poner muy difícil, no va a ser un partido fácil. Luego allí en casa, césped artificial y demás, ya sabemos cómo es esto. Sí, porque además yo creo No, que tiene que ser de los Yo, equipos de la categoría que menos goles están recibiendo, porque si ahora mismo creo recordar 0-0 ayer, contra la Zuaga creo que también fue 0-0, un 1-1, 1-1. 1-1, o sea que tiene que estar recibiendo muy poquitos goles también, ¿no? O sea, no Sí, hemos sí, sí. encontrado un equipo Luego bien en plantado. Gébora creo que pierde 1-0. En 4 Gébora goles en creo que fue. contra, pone B-Soccer. Sí. Y bueno, al final no, pero a mí me gusta. Y luego tiene un entrenador con carácter como es Fidel, que les aprieta y son jugadores que sí, que van a dar todo y que con un entrenador como es Fidel siempre los tiene en tensión y siempre están apretando. Oye, Jorge, ¿y tú en casa cuando te levantas un día a las 4 de la madrugada y te pones a ver un partido del Cabeza del Buey, qué te dicen? Pues mira, mi mujer no se dio cuenta, mi mujer luego me llamó a las 8 o algo así. No me escribió y dice, llévate al niño al salón. Pues tengo un bebé de 8 meses y dice, llévate al niño al salón. Y le mando una foto y ya estaba allí en el estadio, en la sala de prensa. O sea que, o sea que al final digo, no, si ya no estoy. Y bueno, no me dicen nada porque al final sabe que, bueno, es mi trabajo, ¿no? Y todo el día con fútbol y más fútbol.
volviendo al partido de Cabeza del Buey, más allá de lo que han dicho mis compañeros sobre que es un equipo que da la sensación de que es eso, muy físico, muy defensivo, ¿qué factores, ya en general, no solo para este partido, sino para los que vengan, qué factores son los que más influyen a la hora de motivar a la plantilla? Es decir, cuidado con esto, cuidado con lo otro, me refiero, por ejemplo. A nadie, yo creo que aquí a ninguno de los que están aquí nos pilla por sorpresa que el campo del Trujillo, por ejemplo, el césped es injugable. O, por ejemplo, el tema de la presión de la afición rival. Por ejemplo, el campo del Montijo es un campo que está muy cerca de los jugadores, que los tienes a nada. ¿Qué factores son los que no se tienen en cuenta a la hora de plantar un partido? Factores externos a la plantilla rival y a las cualidades que tenga la plantilla. A ver, ahí hay mucho. Yo, por ejemplo, hoy ya comentaba, yo cada vez que he ido a Cabeza al Buey, hace tiempo que no voy, pero cada vez que he ido a Cabeza al Buey es un campo que siempre ha hecho viento. Yo creo que el peor factor para un partido de fútbol es el viento. La lluvia, bueno, al final te moja y demás, pero el viento es muy jodido. Nosotros siempre durante toda la semana, bueno, el míster, el cuerpo técnico, siempre estamos viendo pues, el tema del tiempo, la climatología que va a haber y todo eso. Lo que comentaba, por ejemplo, el campo del Trujillo. Este año, bueno, está en primera extremeña, no vamos a poder ir, pero el campo de Pueblo Nuevo, que lo van a cambiar, yo lo primero que vi era cuando íbamos a Pueblo Nuevo. Pues la mala suerte que vamos en enero. En la segunda jornada, pues vamos en enero, a mediados de enero. Y si no han cambiado a césped artificial, que era la idea, pues nos vamos a encontrar un terreno de juego muy malo. Entonces, bueno, se mira todo, tema de afición, tema de, no sé, te puedo decir, a mí me gusta mirar hasta dónde atacamos la primera parte, porque al rival le gusta atacar la segunda parte, donde están sus aficionados que más aprietan. No sé, se miran muchas cosas en ese sentido. Y tú, Jorge, como director deportivo, porque esto es algo que yo creo que el aficionado medio a lo mejor no conoce, nosotros mismos no lo conocemos. ¿Tú cómo de involucrado estás en el día a día del equipo? ¿Cómo de involucrado estás en la planificación de los entrenamientos del cuerpo técnico? Porque por lo que nos estás diciendo, yo creo que salta a la vista que mucho. Pues creo que he faltado 2 entrenamientos. Desde que empezamos la pretemporada he faltado 2 entrenamientos y fueron por fuerza mayor. Pero el día a día mío es eso, ¿no? Al final, no sé, mi mujer trabaja en Mercadona y tiene que ir todos los días, ¿no? Menos el día que libra. Pues yo lo veo igual. Yo al final tengo que estar en el día a día, cualquier problema que surge, cualquier cosa, tema de entrenamiento, si hay algún chico que tiene algún problema, el cuerpo técnico necesita cualquier cosa, yo el día a día estoy allí siempre. Porque claro, yo creo que muchas veces uno se imagina la figura del director deportivo y dice, el que ficha, el que vende, ¿no? También viene un poco dada esa idea de lo que vemos en primera división, ¿no? De la superélite y tal. Pero es que el director deportivo también es esto que estás comentando tú. Y yo creo que muchas veces eso se desconoce, que se piensan que llega el verano y os ponéis a trabajar en ese momento del año. Y el resto del año estáis en casa. Y no es así. Yo personalmente no soy así, no soy así. No sé si habrá algún compañero que sea así o que se involucre menos, pero creo que al final creo que ayuda, ¿no? Ayuda a todo, ¿no? Que los chicos te vean allí, que cualquier problema que tengan, es que son muchas cosas, problemas familiares, problemas en el piso, pues yo qué sé, me han llegado a decir pues, que en lavavajillas se sale el agua, pues al final hasta eso tengo que solucionar, ¿no? Hablar con la inmobiliaria, hablar con cualquier cosa. No sé si todo, como te he dicho antes, todo el mundo lo hace, pero yo creo que es responsabilidad mía también, ¿no? Y cualquier cosa que haya en el entrenamiento, Andrés Lutillero, que necesita cualquier cosa, pues la tengo que solucionar. Y volviendo al hilo del partido de Cabeza del Buey y yéndonos ya más al apartado de afición, en Badajoz hubo un desplazamiento, yo creo que bastante importante por parte del Don Benito. A Cabeza del Buey estamos más o menos viendo que a lo mejor van cerca de 100 personas. Tú eres de Don Benito, o sea, tú sabes lo que hay aquí en Don Benito, ¿no? Pero habías estado fuera del club estos últimos años. ¿A ti te está sorprendiendo el apoyo que está recibiendo el equipo por parte de la afición, después de un descenso encima?
A ver, como sorprendiendo, no, porque sé cómo es la afición de Don Benito y sé que si el equipo va bien, vamos a ir todos a una y creo que van a ser los más importantes. O sea, para mí la afición, como tengamos el apoyo, como la afición de Don Benito sea la afición que tiene que ser, vamos a ir ganando todos los partidos 1-0. O sea, al final, fíjate, ¿no? Creo que fueron más de 300 personas a Badajoz, jornada 3. O sea, eso es de admirar. Y yo pienso mucho bueno, en vosotros, en la afición, que al final pierde el tiempo con su familia, pierden dinero en gasoil o en autobús, pierden dinero de entrada, que si tienen que comer fuera. Al final todo eso me gusta lo que estoy viendo y al final la plantilla eso también lo sabe. Y el míster, una de las cosas que recalca también, ¿no? Que al final en Badajoz pues se comentó eso, que al final por vosotros también, por la gente que se desplaza y que estáis allí animando. No, es que eso O sea, fue, que la eso que verdad, se dice muy... épico, porque eso sí que fue empezar ganando con 0-1, porque es que fue saltar al campo, gol, y la verdad que es que un mejor inicio imposible, la verdad. No, Ujú. no, entonces Al no. final el aficionado se piensa que está en la grada y que no eso, pero desde dentro el futbolista sabe y mira para arriba y ve allí todo arriba de la zona aquella, roja y blanca, y demás. Eso ayuda, creerme que ayuda. O sea, que eso sí que se dice muchas veces de la afición es el jugador número 12. Eso Mm, influye de verdad, ¿no? Porque yo creo que se notó sobre todo en la época del COVID, cuando no había nadie en las gradas. Los mm. partidos de fútbol parecían cementerio. Sí, 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 eso se nota y ayuda muchísimo. Romero. No sé si tenéis más preguntas. Yo, por mi parte, con este tema de la afición, eh, vamos ya 55 personas a cabeza del güey. Este Cris le vamos a sacar. ¿Qué le tienes que decir a ese aficionado que todavía no se ha decidido de voy, no voy este fin de semana? ¿Qué le transmitirías a este aficionado? Pues nada, que si estáis en la duda, pues y puede ir, pues que vaya porque al final va a ayudar al equipo, va a ayudar a la plantilla a salir con más ganas y que el aficionado se sienta que es importante, eso es fundamental. El aficionado se sienta que es importante y que ayuda, aunque no lo parezca. Al final ayer igual, ¿no? Cuando peor estábamos, se escuchaban las palmas en la grada, ¿no? Eso se escucha. Dentro del campo el futbolista lo escucha y le ayuda a esforzarse más aún. Entonces, bueno, el aficionado que esté en duda, que se le quiten las dudas y que por favor que vaya a cabeza al buey si puede. Porque como de importante ves tú este partido, porque igual para una persona normal puede decir, bueno, un partido en cabeza del buey, pero es que es un partido contra un recién ascendido que suele traer dinámica positiva y encima es el partido previo, el partido más importante para muchos de la temporada, que eso también puede marcar la dinámica de cómo llegues a ese derby. Mm. Muy importante. Hoy lo estaba hablando con el míster en entrenamiento, que al final venimos de 3 victorias, pero 2 victorias, ¿no? En el Vivero y ayer en Ense. Y ahora vamos a cabeza al buey, un recién ascendido, un equipo que en casa va a apretar mucho. Ya hemos visto, ¿no? La semana pasada empata a la Zuaga en casa. Su afición está volcada porque, bueno, al final el equipo en tercera división, desconozco si en su historia ha estado en tercera, pero muchísimos años hacía que no lo está y ese pueblo tiene que estar súper volcado. Entonces, bueno, al final nosotros sabemos que la importancia del partido que es y como bien dice, pues previo al derbi, ¿no? Que podemos llegar líder o intentar seguir segundo, ¿no? Y llegar segundo al líder, al derbi y en ese mismo partido del derbi, pues podernos colocar líderes. Y al hilo de Ah, lo bueno, del derby, sí, perdón Álvaro, al hilo del derby, no, Canica y tú soy de Don Benito, eso también influye, o sea, y ya no solo con el derby, sino también en la confección de la plantilla de decir a los jugadores de saber qué es Don Benito, qué están representando, qué es el Deportivo Don Benito, porque nosotros tenemos muchas veces la sensación de que el Deportivo Don Benito es un gran desconocido dentro del fútbol extremeño, pero ahí estamos. O sea, vosotros también jugáis ese papel de decir, oye,
esto del Don Benito, no somos un club pequeño, queremos... Ujú. Sí, a ver, al final tenemos la suerte también de tener muchos jugadores extremeños que ellos sí saben lo que es ese derbi. Entonces, bueno, Igor Rocha, por ejemplo, ha jugado algún derbi también y bueno, saben el partido que es y si no lo saben, lo están sabiendo ya. O sea, ya está feo decirlo porque primero viene cabeza al buey, pero bueno, al final sabemos que es el partido que es un partido muy importante y hay que ganarle, igual que todos, pero bueno, la motivación extra esa de ser un derbi, de cercanía y demás, pues van a tener claro el partido que es, sin duda. Precisamente te quería comentar sobre eso. Sí, somos conscientes de que en esta categoría todos los partidos son una final, como quien dice, o sea, hay que disputarlos todos a máxima intensidad. Pero yo te quería preguntar que desde que conocíais el calendario, ¿no?, de este año de tercera división, ¿hay algún partido en el que tú particularmente, por motivos personales o por lo que fuera, lo hayas marcado en rojo? O sea, que sabías desde el minuto 1 que salió ese partido, dijiste, uy, este es un tanto más especial. No, quizás a lo mejor el de ayer, ¿no? El del Yerenense, ¿no? Pero por lo especial que podría ser. Pero luego al final, bueno, siempre te fijas, ¿no? En los rivales que posiblemente pues van a estar arriba, el Badajoz, el Derbi. Son partidos que siempre gustan, ¿no? Y al final son partidos importantes que el equipo, la afición, todos, ¿no? Todos tenemos que estar unidos, pero no hay ningún partido así como me pregunta que solo, no, al final hay muchos. Tenemos la suerte que va a ser una liga bonita, que va a haber muchos equipos arriba, como comenté al principio, y creo que bueno, muchos partidos marcados en rojo, pero por eso, por la importancia que van a tener. Y bueno, Jorge, yo ya como última pregunta, solo te quiero dar las gracias por haberte pasado por aquí, por haber perdido una hora, que dijimos 15 media hora, pero se ha alargado. Yo solo te quiero No os decir preocupéis. que qué jugador crees tú que nos daría aquí un buen día, un buen show. Yo tengo un nombre, Aquí, A ¿eh? yo ver. tengo un nombre, Jorge. Confírmamelo. Pimienta. A ver, Pimienta. Pimienta puede ser. Pimienta es un gran jugador y un personaje, un personaje. Os ibais a reír mucho con él. Si lo queréis llamar, no le gustan mucho estas cosas. Uno de los días comentaba que en el Algeciras, eso se lo preguntaréis si algún día lo entrevistáis. Y en Algeciras, al parecer, le dieron un premio, no recuerdo por qué era, marcó un gol con el primer equipo, o alguna peña le quería dar un premio. Y le dijeron que dijese algunas palabras. Y él decía que él no sabía hablar, pero que él contaba un chiste. Y les contó un chiste allí a la gente. Ese, con él os ibais a reír, con él os ibais a reír. ¿Y tú cómo Tendríamos ves de, competencia, tendríamos competencia. ¿Y tú cómo ves de importante ahora mismo en las redes sociales? Porque vale que estamos en tercera federación, ¿no? Y se explotan mucho en primera división, etcétera. Pero yo creo que aquí también juegan su Sí. papel importante. Sí, a ver, las redes sociales son peligrosas, pero son buenas. Son tanto para lo bueno como para lo malo, son importantes. Yo creo que ayudan mucho, porque hoy en día quien no tiene redes sociales, ¿no? Quien no tiene Twitter, quien no tiene Instagram, quien no tiene Facebook, cualquier cosa. Nos enteramos de todo gracias a las redes sociales. Pero también hay personas pues que se dedican a lo que no deben. Entonces, bueno, en la minoría, gracias a Dios, pero bueno, creo que son muy importantes. A ver, yo a vosotros os escucho y os lo digo sinceramente, desde el año pasado que hacíais los programas, Lo veíamos, ¿eh? Lo veíamos. sí, alguna vez me he conectado, pero también os digo, eso era los lunes, a lo mejor el miércoles me iba a Llerena y me lo ponía. Y yo iba el camino escuchando y se me pasaba, parecía que Llerena estaba ahí en Medellín, porque la verdad que soy la hostia, lo tengo que decir. Y aprovecho para agradeceros el trabajo que hacéis, agradeceros la unión, ¿no? que también hacéis, ¿no? Entre equipo y afición.
y bueno, lo divertidos que sois y sobre todo eso, daros las gracias porque aunque no lo creáis vosotros, la gente os escucha y es de agradecer lo que hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy rojo como un tomate ahora mismo, reconozco. Lo que tuvo que Yo escuchar el también, pobre, yo también, ¿eh? lo que tuvo que escuchar el pobre de Jorge Camino a Llerena el año pasado, madre mía. Madre ¿Te mía. escuchaste la de no. Canica? ¿Te escuchaste la que hicimos con Canica el año pasado? No, pero hoy me la ha dicho, ¿Sí? porque me ha dicho, ha visto el tuit que iba a hablar con vosotros y dice, pues a mí me entrevistaron el año pasado y tal, pero no la he escuchado, esa no la he escuchado. Estuvo bien, estuvo bien. Eh. También estuvimos con Alex Benítez, estuvimos también, y con Quique, el entrenador del División de Honor del Diocesano. Sí. Yo creo que estuvieron contentos los tres, la verdad. Sí, la de Quique sí me suena, la de Quique ha sido no hace mucho, ¿no? O sea, ahora... Fue Yo creo que fue para marzo. de las últimas fue, ¿no? Sí, Sí, ha sido no hace mucho, Creo que casi 4 o casi 5 al término de la meses. temporada. Sí. marzo, abril fue la de Quique, sí. Sí, más o menos, más o menos. Sí, porque fue cuando ya habíamos descendido y empezamos a traer gente de otros equipos y demás para Bueno, animar un pero poco la cosa. Porque Escúchame, Romero, que este año no hemos descendido y ya tenemos a Jorge aquí, ¿eh? Que ya, hombre, a ver, no calidad, chaval. es que, No, y con claro, cámara, pero este me año refiero con cámara. gente de otros equipos porque no había mucho que nada. Vamos, yo recuerdo, Jorge, algún espacio nuestro que te veía ahí y digo, chacho, no sé cómo está tragándose esto porque de verdad es que no hay nada de qué hablar, es que no hay nada, o sea, es que no había nada de qué hablar. Pues La verdad, imagínate, pero sí, eso porque en la tele no había fútbol, entonces bueno, os escuchaba a vosotros. No había un cabeza de güey Santa Malia a las 4 de la madrugada, ¿no? No había un pueblo a la calzada Montijo, ¿sabes? No, la verdad que ya os digo, entretenéis Sí. mucho y la verdad es que al final es bonito también escuchar, joder, la opinión, ¿no? del aficionado y bueno, las cosas que habláis, tema de jugadores y hay cosas, hay algunos temas que decíais, pues no sé, decíais algún nombre, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Y claro, yo decía, hostia, es que este no ha venido por esto o este tal, ¿sabes? Pero bueno, ya está. No, y que además muchos de los nombres que dijimos, bueno, muchos no, por ejemplo, Mancha, que yo creo recordar que Pedro algún que otro día lo sacó a Sí, pero era por gusto propio, no por nada. Sí, no, era por gusto propio, por eso que hoy tenemos la suerte Pues también de verlo. Con el domingo, hay una cosa que quiero que quede en acta aquí, que es que el día que anunciaste a Pablo Platero, a Pedro le hiciste el hombre más feliz del planeta. Sí, eso Porque es llevaba verdad. repitiendo ese nombre Sí. lo menos 2-3 meses, ¿eh? Oh, madre. Sí. No había ni acabado la Tengo- temporada. Es que Platero Sí. nos quedamos con Yo ganas de tengo una verle teoría y cuando estuvo aquí. es su tertuliano Sí, no, favorito, alegría sin duda. O inmensa. sea, todos los nombres que dice Pedro, o sea, No. vamos, el de No. Pedro Toro, por ejemplo, yo he dicho, este hombre le escucha. No, sí. O sea, este hombre le escucha. Yo lo primero que pensé, digo, es imposible. O sea, o le ha sea que- leído la mente, o tiene alguien dentro de su casa que no. O me Yo tiene tengo esa pinchado el teoría. teléfono, me tiene pinchado el Puede teléfono. ser, También puede puede ser. ser. Puede ser, puede ser. Sí. O sea que Pedro podría ser un buen director deportivo, ¿no? Por lo que decís. Ojalá, Sí. Tiene toda la pinta. Sí. No, yo me quedo en Twitter, ya está. Yo me quedo en Twitter opinando y ya está. Tú le pones haciendo las prácticas ahí en el palco y ya está. Le doy la libretilla, Claro, eso, le Le das das el libretilla. trabajo a que ponga barra. Yo lo hago, Si hace falta lo hago. A pasarlo limpio. Sí. Pues nada, señores. No sé si queréis que No, cerremos, si queréis que yo sigamos. creo que poco más. Hombre, yo darle las No, yo gracias por a mí todas las cerramos, personas. está muy bien, la verdad. Darle las gracias a todas las Darle personas las que han gracias. estado en directo y también darle las gracias a Paulo, a su mujer y a su hija que están allí, no sé, en Portugal están viendo el Es directo, verdad, o sea tío. que somos internacionales ya, ¿sabes? Ya de aquí a la BBC. Primer directo internacional. O sea que Sí, darle Jorge, también las gracias. la figura de Pablo te ha llegado, ¿no? ¿La has visto cómo anima? No, que No me sé refiero qué. que- no. Sí, guau, espectacular. Muy bien. También darle las gracias a él porque es un fenómeno. Me han hablado muy bien, maravillas de él. Aquí ha venido- El chico que canta, ¿no? Que Sí. estaba en París, creo que salió en París con la camiseta, Sí. ¿no? En la Torre Eiffel. Ese. Sí. Sí. Un fenómeno. Me han hablado maravillas de él. Es un grande. Mm.
Pues bueno, ya voy cortando. Ah, Pues muchas Sí, gracias, vamos Jorge. clausurando. vamos Y cortando. Pásate cuando quieras, ¿eh? Estás invitadísimo. Tú y todo el equipo. Sí, esta es vuestra casa. No, y todo el Cuando me equipo. necesitéis, pues por aquí estaré. pues bueno, muchas Pues gracias. nada, señores, como Poquito siempre, más. esperemos que Nada. os haya gustado, los que lo hayan Mil visto gracias, en Jorge. diferido, los que lo estén viendo en directo. Muchas gracias, Jorge, por haber pasado. Un saludo Muchísimas y gracias a aupa de por vosotros. siempre. Aupa Depor. Opa de por.